En el juzgado, el marido besó a su amante para humillarla, hasta que la esposa entró con pruebas. El pasillo del juzgado olía a café frío y nervios. Ivana Fábregas se retorció el anillo de boda por última vez antes de guardárselo en el bolsillo de su chaqueta color mostaza. A los 34 años, había aprendido que los gestos pequeños dolían más que los gritos, y que algunas batallas se ganaban en silencio. Pero lo que acababa de ver la hizo apretar los puños hasta clavarse las uñas. Nicolás, su marido de 12 años, estaba besando apasionadamente a Alejandra Prats en pleno corredor, como si fuera una declaración de guerra. Los labios de ella, pintados de rojo cereza, se curvaron en una sonrisa triunfante mientras miraba directamente a Ivana por encima del hombro de él. «¡Qué patético!», murmuró una voz detrás de Ivana. Era Marta, su hermana menor, que había insistido en acompañarla, pero Ivana levantó la mano para calmarla. No iba a darles el espectáculo que esperaban. «Disculpe, señora Fábregas», la interrumpió el secretario judicial, un hombre mayor con gafas de montura dorada. «La audiencia va a comenzar». Nicolás se separó de Alejandra con una sonrisa que Ivana conocía bien, la misma que ponía cuando conseguía un proyecto importante. Él se alisó la corbata azul marino, la que ella le había regalado en su último aniversario, y caminó hacia la sala como si fuera el dueño del lugar. «¿Estás bien?», le susurró Marta al oído. Ivana asintió, aunque por dentro se preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Hace 11 meses, Nicolás aún la llamaba mi amor cuando llegaba tarde del trabajo. Hace 11 meses, él todavía le contaba sobre sus días difíciles mientras ella le preparaba la cena. Hace 11 meses ella aún creía que estaban construyendo algo juntos. Ahora él la miraba como si fuera un obstáculo. «Lista», respondió finalmente, apretando la carpeta de documentos que llevaba bajo el brazo. Porque Ivana había estado preparándose para esta guerra mucho antes de que Nicolás se diera cuenta de que había empezado una. Cuando entraron a la sala, la jueza Carmen Herrera ya estaba revisando los expedientes. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño impecable y una expresión que no prometía tonterías. Nicolás se sentó al lado de su abogado, un hombre corpulento que gesticulaba demasiado. Alejandra ocupó la primera fila, cruzó las piernas y se acomodó como si estuviera en el teatro. Llevaba un vestido negro ajustado y tacones que resonaban con cada paso, como un tambor de guerra. «Muy bien», dijo la jueza levantando la vista. «Estamos aquí para resolver la disolución matrimonial entre Nicolás Fábregas Ruiz e Ivana Delgado de Fábregas. Señor Fábregas, puede comenzar con su declaración». Nicolás se puso de pie con la confianza de alguien que estaba acostumbrado a tener razón. «Su señoría, mi matrimonio acabó hace tiempo. Hemos crecido en direcciones diferentes, y simplemente queremos seguir adelante con nuestras vidas por separado. Es un acuerdo amistoso». «¿Amistoso?», se le escapó a Ivana en un murmullo que resonó más de lo que esperaba. La jueza la miró con curiosidad. «¿Tiene algo que añadir, señora Fábregas?». Ivana se levantó lentamente, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en ella. Alejandra sonreía desde su asiento, como si supiera que Ivana iba a quedar en ridículo. «Su señoría, me gustaría presentar algunas pruebas que pueden ser relevantes para este caso». El abogado de Nicolás frunció el ceño. «Su señoría, no teníamos conocimiento de que hubiera evidencia adicional». «Pues la hay», dijo Ivana, abriendo su carpeta con manos firmes. Y mientras Nicolás la miraba con una mezcla de confusión y molestia, Ivana supo que había llegado el momento de mostrarle al mundo quién había construido realmente el imperio que él ahora usaba para humillarla. La guerra había comenzado, pero esta vez ella tenía las armas. 3 meses atrás, Ivana había descubierto la traición de la manera más absurda posible, por un recibo de parking del centro comercial Nuevo Centro que encontró en el bolsillo de la chaqueta de Nicolás. Un recibo de un martes a las 2 de la tarde, cuando él supuestamente estaba en una reunión con clientes en Xàtiva. «¿Qué hacías en Nuevo Centro el martes?», le había preguntado esa noche, mientras servía la cena. Nicolás levantó la vista de su móvil con expresión confusa. «¿Cuándo?». «El martes. Tienes un recibo de parking de las 2 de la tarde». «Ah, sí», se encogió de hombros. «Tuve que pasar por allí después de la reunión. Necesitaba comprar unas camisas». «Mentira». Ivana había lavado su ropa durante 12 años. No tenía camisas nuevas.
pero no dijo nada. En su lugar, comenzó a prestar atención a los detalles que antes ignoraba, los perfumes que no reconocía en sus camisas, las llamadas que cortaba cuando ella entraba en la habitación, las sonrisas que aparecían cuando escribía mensajes, y sobre todo, las frases que empezó a soltar como dagas envenenadas. Ya no tenemos nada en común, Ivana. Necesito una pareja que entienda mi nivel profesional. Tú te quedaste estancada. Yo seguí creciendo. Cada palabra era una puñalada, especialmente porque Ivana recordaba perfectamente quién lo había empujado a crecer. En el 2015, cuando Nicolás trabajaba como técnico junior en una pequeña empresa eléctrica de Sagunto, ganaba apenas 1.200 euros al mes. Vivían en un piso de 50 metros cuadrados en Campanar, y cada final de mes era una batalla contra las facturas. Fue Ivana quien insistió en que se especializara en energía solar. Es el futuro, Nico. Mira todas las subvenciones que está dando el gobierno. No tengo dinero para más cursos, amor. Bastante hago con lo que gano. Yo me encargo. Y se encargó. Trabajaba dobles turnos en el hospital como auxiliar de enfermería. Cosía ropa por las noches para vecinas. Vendió las joyas que había heredado de su abuela. Todo para pagarle el máster en energías renovables en la Universidad Politécnica. Durante 2 años, Ivana llegaba a casa a las 11 de la noche, preparaba la cena, revisaba los apuntes de Nicolás y lo ayudaba a estudiar hasta las 2 de la madrugada. Sin ti no podría hacerlo, le decía él, abrazándola mientras estudiaban en la mesa del salón. Claro que puedes. Yo solo te empujo un poquito. Cuando Nicolás terminó el máster con las mejores notas de su promoción, consiguió trabajo en Solar Tech Valencia. Su sueldo se duplicó. Luego se triplicó. En 2020 fue promocionado a jefe de proyectos. En 2022 a director técnico. Y en algún momento de esa escalada, Ivana dejó de ser la mujer que lo apoyaba para convertirse en la mujer que lo frenaba. Deberías vestirte mejor para las cenas de empresa, le sugería. No encajas con mis nuevos compañeros, le decía después de las fiestas de Navidad. Alejandra entiende mi trabajo mucho mejor que tú. Alejandra, la nueva asistente administrativa que había llegado en enero del 2023. 29 años, licenciada en Administración de Empresas, con una sonrisa perfecta y una ambición que se notaba desde el primer día. Ivana la había conocido en la fiesta de verano de la empresa. Alejandra llevaba un vestido rojo que costaba más que 2 meses de sueldo de Ivana, y se había presentado con una confianza que rozaba la arrogancia. Así que tú eres la famosa Ivana, había dicho, mirándola de arriba abajo. Nicolás me ha contado mucho de ti. Todo bueno, espero, había respondido Ivana, sin entender por qué se sintió evaluada. Por supuesto, pero en los meses siguientes, Nicolás empezó a trabajar hasta muy tarde. Las llamadas de Alejandra se volvieron constantes, y las excusas cada vez más elaboradas, hasta que Ivana encontró ese maldito recibo. Ahora, sentada en el juzgado, observaba cómo Alejandra susurraba algo al oído de Nicolás. Él sonreía como un adolescente enamorado, completamente ajeno al hecho de que la mujer sentada a 15 metros de él había sacrificado años de su vida para ponerlo donde estaba. Señora Fábregas, la voz de la jueza la devolvió al presente. ¿Está lista para presentar esas pruebas que mencionó? Ivana miró a Nicolás a los ojos por primera vez en meses. Él parecía divertido, como si estuviera esperando ver qué patético intento de venganza había preparado su simple esposa. Más que lista, su señoría, porque había llegado el momento de recordarle al mundo quién era realmente el genio detrás del éxito de Nicolás Fábregas, y esta vez tenía las facturas que lo demostraban. Ivana se levantó de su asiento con la elegancia de alguien que había ensayado este momento durante semanas. La carpeta marrón que sostenía contenía 12 años de su vida convertidos en evidencia legal, y cada documento había sido seleccionado, organizado y verificado con la precisión de una cirujana, porque eso había aprendido en sus 15 años como auxiliar de enfermería, que los detalles salvaban vidas, y que la preparación era la diferencia entre el éxito y el desastre. Su señoría, me gustaría comenzar con algunos antecedentes que considero relevantes para este caso, dijo Ivana, dirigiéndose al centro de la sala. El abogado de Nicolás, Ramón Bellido, un hombre de unos 60 años con papada prominente y aires de superioridad,
Se removió incómodo en su asiento. Su señoría, no veo la relevancia de antecedentes históricos en una disolución matrimonial por mutuo acuerdo. No hay mutuo acuerdo, replicó Ivana con voz firme. Y los antecedentes son absolutamente relevantes cuando hay patrimonio construido en común. La jueza Carmen Herrera ajustó sus gafas y miró a Ivana con interés renovado. Continúe, señora Fábregas. Ivana respiró profundamente y abrió la carpeta. El primer documento era una fotocopia del contrato de matrícula del máster en energías renovables de la Universidad Politécnica de Valencia, fechado en septiembre de 2015. Su señoría, mi esposo cursó este máster entre 2015 y 2017. El coste total fue de 12.000 euros. Nicolás frunció el ceño y se inclinó hacia su abogado para susurrarle algo. Alejandra había perdido la sonrisa y ahora miraba los documentos con atención. Aquí están los recibos de pago, continuó Ivana, extrayendo una serie de documentos perfectamente ordenados. Como puede ver, todos están a mi nombre. Los pagué trabajando turnos dobles en el Hospital Clínico de Valencia y cosiendo ropa por las tardes. La secretaria judicial tomó los documentos y se los entregó a la jueza, que los revisó con expresión neutra. Además, añadió Ivana sacando otro grupo de papeles, aquí están las transferencias bancarias que hice durante esos 2 años para cubrir los gastos domésticos mientras mi esposo estudiaba. Un total de 18.000 euros de mis ahorros personales. ¿18.000 euros? Murmuró alguien desde el público. Nicolás se había puesto pálido. Ivana conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando se daba cuenta de que había cometido un error grave en algún proyecto. Su señoría, intervino el abogado Bellido. El hecho de que la señora Fábregas contribuyera a la educación de su marido no implica que tenga derechos sobre sus ingresos actuales. Tiene razón, concordó Ivana, sacando otro documento. Pero esto sí, era una carta escrita de puño y letra de Nicolás, fechada en mayo de 2017, el día que se graduó del máster. ¿Podría leer esto en voz alta, su señoría?, pidió Ivana. La jueza tomó la carta y comenzó a leer. Mi querida Ivana, hoy me he graduado con las mejores notas de mi promoción, pero quiero que sepas que este logro es tanto tuyo como mío. Sin tu sacrificio, tu apoyo económico y tu fe en mí, nunca habría llegado hasta aquí. Prometo compensarte cada euro que invertiste en nosotros, porque todo lo que construya a partir de ahora será nuestro, no mío. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu marido agradecido, Nicolás. El silencio en la sala era ensordecedor. Alejandra miraba a Nicolás con una expresión que Ivana no sabía si interpretar como decepción o cálculo. Marta, desde la primera fila, sonreía con satisfacción. Nicolás parecía haber encogido en su asiento. Pero hay más, continuó Ivana, sin dar tiempo a que nadie reaccionara. En 2018, cuando mi esposo consiguió el trabajo en SolarTech Valencia, necesitaba comprar un coche para desplazarse. Aquí está el contrato de préstamo del Volkswagen Passat, que condujo durante 3 años. Como pueden ver, yo fui la avalista y pagué la entrada de 6.000 euros. Su señoría, intentó interrumpir Bellido. No he terminado, le cortó Ivana, con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. En 2020, cuando mi esposo fue promocionado a jefe de proyectos, necesitaba renovar su guardarropa para las reuniones con clientes importantes. Aquí están las facturas de El Corte Inglés, todas pagadas con mi tarjeta de crédito. 3.000 euros en trajes, camisas y zapatos. Ivana siguió sacando documentos como un mago extrayendo palomas de su chistera. Facturas del dentista para arreglarle la sonrisa antes de una presentación importante. Recibos de la Academia de Inglés donde estudió durante 6 meses para mejorar su nivel profesional. Incluso las cuotas del gimnasio al que se apuntó porque un director técnico debe estar en forma. Todo pagado por Ivana, todo documentado, todo real. En resumen, su señoría, concluyó Ivana cerrando la carpeta con un golpe seco. Durante 12 años invertí más de 40.000 euros de mis ahorros en la carrera y la imagen profesional de mi esposo. No fue un regalo, no fue caridad, fue una inversión en nuestro futuro común, como queda claro en sus propias palabras. Se volvió hacia Nicolás por primera vez desde que había empezado a hablar. ¿Reconoces tu letra, Nicolás? Él la miraba como si fuera un fantasma que hubiera regresado para atormentarlo. Su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido. ¿Reconoces esa carta que me escribiste cuando te graduaste?
cuando prometiste que todo lo que construyeras sería nuestro. Alejandra se levantó súbitamente de su asiento. Yo necesito salir un momento, murmuró, y caminó hacia la puerta con pasos rápidos que resonaban como pequeñas explosiones en el silencio tenso de la sala. La jueza observó la escena con expresión impasible, pero Ivana notó un brillo de algo parecido al respeto en sus ojos. ¿Tiene algo más que presentar, señora Fábregas? Ivana sonrió por primera vez desde que había entrado al juzgado. Sí, su señoría, tengo mucho más, porque lo que acababa de mostrar era solo la primera parte de su arsenal, la parte que demostraba quién había construido realmente el éxito de Nicolás Fábregas. Ahora venía la parte que demostraría con qué crueldad él había decidido pagarle. Cuando Alejandra regresó a la sala 5 minutos después, tenía los ojos rojos y el maquillaje ligeramente corrido. Se había retocado en el baño, pero no había logrado borrar la expresión de pánico que ahora portaba como una máscara mal ajustada. Nicolás la miró con una mezcla de reproche y súplica silenciosa, como si quisiera que ella le dijera que todo esto era un malentendido, que de alguna manera podrían salir victoriosos de esta pesadilla que se había convertido su divorcio amistoso. ¿Se encuentra bien para continuar, señorita Prats?, preguntó la jueza con cortesía fría. Sí, su señoría. Disculpe la interrupción. Ivana había aprovechado esos 5 minutos para organizar la segunda parte de su arsenal. Mientras Alejandra estaba fuera, había distribuido sobre la mesa del tribunal una serie de fotografías impresas que brillaban bajo las luces fluorescentes como evidencia incriminatoria. Su señoría, continuó Ivana con voz pausada. Ahora me gustaría abordar las circunstancias que llevaron a la ruptura de nuestro matrimonio. El abogado Bellido se enderezó en su asiento, claramente incómodo. Su señoría, insisto en que esto es irrelevante para los términos del divorcio. Al contrario, replicó Ivana, cuando hay traición documentada, adulterio comprobado y humillación pública, la ley contempla daños morales que afectan directamente la distribución de bienes. La jueza asintió y gesticuló para que continuara. Ivana tomó la primera fotografía, una captura de pantalla de Instagram fechada en marzo de 2023. Esta es una publicación de la cuenta personal de la señorita Prats. Como pueden ver, está cenando en el restaurante La Sucursal de Valencia, un establecimiento que cuesta aproximadamente 80 euros por persona. La fecha es 15 de marzo de 2023, un martes. Nicolás comenzó a tamborilear nerviosamente los dedos sobre la mesa. Aquí, continuó Ivana mostrando otro documento, está la agenda de mi esposo de ese día. Como pueden ver, tenía escrito: cena familiar con Ivana, cumpleaños de mamá. Un murmullo recorrió la pequeña audiencia. Marta se inclinó hacia adelante en su asiento, fascinada por la precisión quirúrgica con que su hermana estaba desmontando las mentiras. Mi suegra, Dolores Fábregas, cumplía 70 años ese día. Yo había preparado la cena durante horas. Paella valenciana, su plato favorito, postres caseros. Incluso había comprado flores para decorar la mesa. Ivana pausó y miró directamente a Nicolás. Nicolás llegó a casa a las 10 de la noche, alegando que había tenido una reunión de urgencia con un cliente. Olía a perfume que no era el mío. Tenía manchas de carmín en el cuello de la camisa. Y cuando su madre le preguntó por qué llegaba tan tarde a su cumpleaños, él dijo que el trabajo era más importante que celebraciones sentimentales. Ivana, murmuró Nicolás, pero su voz sonó más como un lamento que como una protesta. No he terminado, le cortó ella, sacando otra fotografía. Esta es de abril. Un selfie de la señorita Prats en el Hotel Las Arenas, uno de los más caros de Valencia. La descripción dice: disfrutando de un fin de semana perfecto con mi amor. La imagen mostraba a Alejandra en albornoz blanco, con una copa de champán en la mano y una sonrisa radiante. Al fondo, apenas visible en el espejo del baño, se podía distinguir una silueta masculina. Ese fin de semana, explicó Ivana, Nicolás me dijo que tenía que ir a Madrid por trabajo. Me enseñó incluso el billete de tren. Aquí está. Extendió el billete que efectivamente mostraba un viaje Valencia-Madrid para el 22 de abril. Pero aquí, añadió, mostrando otro papel, está el recibo de cancelación. Canceló el viaje 2 horas después de comprarlo y obtuvo un reembolso completo. Todo mientras yo me quedaba en casa cuidando a su padre, que había empezado con los síntomas de la gripe.
Alejandra había vuelto a palidecer. Se mordía el labio inferior con tanta fuerza que Ivana temió que se hiciera sangre. Su señoría, intervino Ivana, sacando ahora su móvil. También tengo grabaciones de audio. El silencio se volvió absoluto. Hasta el secretario judicial había dejado de escribir. En mayo de este año, cuando ya sospechaba de la infidelidad, instalé una aplicación de grabación en mi teléfono. La ley valenciana permite grabar conversaciones cuando una de las partes consiente, y yo obviamente consiento en grabar mis propias conversaciones. Presionó play. La voz de Nicolás llenó la sala, clara, irrecognizable. Ya no soporto vivir esta mentira, Alejandra. Ivana es una buena persona, pero no es la mujer que necesito ahora. Tú entiendes mis ambiciones. Ella solo ve facturas y obligaciones domésticas. La voz de Alejandra respondía con dulzura calculada. Cariño, tienes que ser valiente. Una mujer como Ivana nunca te va a entender. Ella pertenece a tu pasado cuando eras un simple técnico, pero ahora eres un director. Mereces una compañera que esté a tu altura. Lo sé, pero tengo miedo de hacerle daño. El daño se lo haces manteniéndola en una relación que ya no funciona. Sé honesto con ella, pídele el divorcio. Será mejor para todos. ¿Y si pide dinero? ¿Pensión alimenticia? ¿Parte de mis bienes? Por favor, Nicolás. ¿Qué va a pedir? Es un auxiliar de enfermería sin estudios superiores. No tiene recursos para contratar un buen abogado. Será un trámite simple. La grabación continuaba, pero Ivana pausó el audio. Las palabras flotaban en el aire como humo tóxico. Nicolás tenía la cabeza entre las manos. Su abogado revisaba nerviosamente sus notas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvar la situación. Su señoría, dijo Ivana con voz firme, tengo 6 grabaciones más de conversaciones similares. En todas ellas queda clara la planificación deliberada para humillarme, desprestigiarme y minimizar mis derechos legales. ¿Cuándo fueron hechas estas grabaciones?, preguntó la jueza. Entre mayo y agosto de este año. Todas en mi propia casa, mientras yo preparaba la cena y ellos creían que estaba en la cocina sin escuchar. Alejandra se levantó bruscamente de nuevo. Su señoría, yo necesito hablar con un abogado. No tenía ni idea de que estaba siendo grabada. Siéntese, señorita Prats, ordenó la jueza con voz seca. Usted no es parte en este procedimiento. Está aquí como invitada, y puede retirarse cuando guste. Pero es que... Siéntese. Alejandra obedeció, pero su compostura había desaparecido completamente. Ahora parecía una niña asustada que acababa de darse cuenta de que había roto algo muy valioso. Ivana observó el efecto devastador que sus pruebas estaban teniendo, pero no sentía triunfo, solo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el final de 12 años de su vida, alivio por finalmente poder mostrar la verdad. Su señoría, concluyó Ivana, estas pruebas demuestran 3 hechos incuestionables. Primero, que yo financié la carrera que permitió a mi esposo alcanzar su posición actual. Segundo, que él mantuvo una relación extramarital deliberada y prolongada. Y tercero, que ambos conspiraron para humillarme y minimizar mis derechos legítimos. ¿Tiene más evidencia, señora Fábregas?, preguntó la jueza. Ivana sonrió con tristeza. Tengo una última cosa, su señoría, la más importante de todas, porque lo que venía ahora iba a demostrar no solo la traición, sino la crueldad absoluta con la que habían planeado destronar su vida. Y esta vez, no habría forma de negarlo. Ivana se dirigió hacia su bolso, un modelo sencillo de piel negra que había comprado en Mercadona 3 años atrás, cuando aún creía que los lujos eran innecesarios. De él extrajo un sobre amarillo, del tipo que se usaba para documentos importantes, sellado y con una etiqueta que rezaba «Privado y confidencial», escrita con su meticulosa letra de enfermera. «Su señoría», dijo Ivana, pesando cada palabra. «Lo que voy a mostrar ahora es la evidencia más dolorosa que tengo, pero también la más definitiva». El abogado Bellido se incorporó, alarmado por el tono solemne que había adquirido la voz de Ivana. Su señoría, solicito saber de antemano qué tipo de evidencia... Señor Bellido, le cortó la jueza con firmeza. Su cliente tuvo oportunidad de presentar toda la documentación relevante durante la fase preparatoria. Si la señora Fábregas tiene evidencia adicional relacionada con este caso, tiene derecho a presentarla. Ivana abrió el sobre con cuidado, como si contuviera algo venenoso. En cierto modo, así era. Su señoría,
En agosto de este año recibí un diagnóstico médico que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Un silencio pesado se instaló en la sala. Nicolás levantó la cabeza por primera vez en varios minutos, con una expresión de confusión y algo parecido al miedo. «¿Ivana?», murmuró, pero ella no le prestó atención. «Aquí está el informe del doctor Martínez Seoane, ginecólogo del Hospital Clínico de Valencia», continuó, extrayendo un documento oficial con el membrete del hospital. «El 15 de agosto me diagnosticó endometriosis severa, una condición que, según explica en el informe, había estado desarrollándose durante años sin síntomas evidentes». Ivana hizo una pausa, respirando profundamente. «El doctor me explicó que esta condición había causado daños irreversibles en mis trompas de falopio. En términos simples, su señoría, ya no puedo tener hijos». Un murmullo de compasión recorrió la pequeña audiencia. Marta se llevó una mano a la boca, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Incluso el secretario judicial la miraba con expresión conmovida. Nicolás se había quedado petrificado. Su cara había perdido todo color, y ahora parecía una máscara de cera mal esculpida. «Durante 12 años de matrimonio», prosiguió Ivana con voz controlada pero temblorosa, «Nicolás y yo intentamos tener hijos. Fueron años de tratamientos, consultas médicas, esperanzas y desilusiones. Yo me sometí a pruebas dolorosas, cambié mi dieta, tomé medicación que me hacía sentir mal. Nicolás siempre me decía que no importaba, que éramos felices los dos solos. «Ivana, por favor», susurró Nicolás, pero su voz sonaba rota. «Cuando recibí este diagnóstico», continuó Ivana, ignorando la súplica, «lo primero que hice fue llamar a mi marido. Era 15 de agosto, una tarde calurosa. Yo estaba en el parking del hospital llorando en mi coche. Necesitaba que me abrazara, que me dijera que me amaba independientemente de si podíamos o no tener hijos». Sacó su teléfono móvil y lo colocó sobre la mesa del tribunal. «Esta es la grabación de esa llamada, su señoría. La grabé automáticamente porque tenía activada la función de grabación que mencioné antes». Presionó play. La voz de Ivana sonaba quebrada, vulnerable. «Nico, necesito que vengas al hospital. Acabo de hablar con el médico y... Joder, Ivana, estoy en una reunión importante. ¿No puede esperar?» «No, no puede esperar. Es sobre por qué no he podido quedarme embarazada. El doctor dice que... ¿En serio? ¿Ahora me vienes con el tema de los niños? Ya hemos hablado de esto 1000 veces. No es el momento. Nicolás, por favor, escúchame, no puedo tener hijos, nunca podré tener hijos. El doctor dice que... Mira, Ivana, ahora mismo no puedo con tus dramas. Estamos cerrando el contrato más importante del año y tú me llamas llorando por algo que ya sabíamos que podía pasar». «¿Algo que ya sabíamos? ¿Mis dramas? Nicolás, estoy destrozada y necesito... Ya hablaremos en casa, ¿vale? Ahora no puedo». La línea se cortó. El silencio en la sala era absoluto. Alejandra parecía haber encogido en su asiento, como si quisiera desaparecer. Sus ojos iban de Nicolás a la jueza, buscando una salida que no existía. «Esa llamada duró 57 segundos», dijo Ivana con voz quebrada pero firme. 57 segundos para que mi marido de 12 años me colgara el teléfono en el momento más difícil de mi vida. «Su señoría», intentó intervenir Bellido. «Entendemos que esto es doloroso, pero no veo la relevancia legal». «¿No ve la relevancia?», le cortó Ivana con una furia contenida que hizo que hasta la jueza parpadeara. Esa misma tarde, 3 horas después de colgarme el teléfono cuando más lo necesitaba, mi marido subió una foto a su Instagram. Extrajo una captura de pantalla y la mostró. Era una foto de Nicolás y Alejandra brindando con champán en una terraza elegante. La descripción decía: «Celebrando el éxito con mi equipo. La vida es bella cuando tienes a las personas correctas a tu lado». Mientras yo estaba en casa llorando por el futuro que nunca tendríamos, continuó Ivana, él estaba celebrando con su amante, y 3 días después, cuando finalmente me preguntó por lo del médico, su respuesta fue: «Bueno, quizás es mejor así. Los niños son muy caros y yo estoy en un momento crucial de mi carrera». Nicolás tenía la cabeza entre las manos, y sus hombros temblaban ligeramente. «Pero aquí viene lo más revelador de todo», añadió Ivana, sacando otro documento. 2 semanas después de mi diagnóstico, Alejandra fue al ginecólogo. Aquí está el recibo de la consulta privada en la clínica Vista Hermosa, pagado con la tarjeta de crédito de mi marido.
Alejandra se puso en pie de un salto. Eso es mentira. Es información médica privada. Siéntese, ordenó la jueza con voz glacial. Pero su señoría, he dicho que se siente. Alejandra obedeció, pero ahora temblaba visiblemente. La consulta, continuó Ivana implacable, era para hacerse pruebas de fertilidad. Y según los mensajes de WhatsApp que encontré en el iPad que compartíamos, el resultado fue excelente. Alejandra tenía una fertilidad perfecta. Extrajo capturas de pantalla de una conversación. Alejandra, el médico dice que no hay ningún problema. Podríamos empezar a intentarlo cuando quieras. Nicolás, perfecto amor. Con Ivana nunca fue posible, pero contigo todo es diferente. Eres la mujer que necesito para construir una familia de verdad. Alejandra, ¿cuándo se lo vas a decir? Nicolás, pronto, en cuanto consiga que acepte un divorcio rápido. No quiero que se entere de lo nuestro hasta que esté todo firmado. La grabación de audio había terminado, pero sus ecos parecían rebotar eternamente en las paredes de la sala. Nicolás ya no intentaba protestar. Su abogado revisaba frenéticamente sus papeles, buscando alguna estrategia legal que pudiera salvaguardar lo que quedaba de su caso. Su señoría, concluyó Ivana guardando todos los documentos con la misma meticulosidad con que los había extraído. Durante 12 años di todo por este hombre. Mi dinero, mi tiempo, mis sueños, mi salud. Y cuando la vida me quitó la posibilidad de darle hijos, él decidió que yo ya no valía nada. Se volvió hacia Nicolás por última vez. Planeabas reemplazarme como si fuera un electrodoméstico estropeado. Ibas a construir la familia que yo no podía darte, con el dinero que yo te ayudé a ganar, en la posición que yo te ayudé a alcanzar. Ivana, no era eso lo que, balbuceó Nicolás, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sí era eso, le cortó ella. Exactamente eso. La jueza Carmen Herrera observó la escena con una expresión que había evolucionado desde la neutralidad profesional hasta algo mucho más humano y profundamente perturbado. Señora Fábregas, dijo finalmente, ¿ha terminado de presentar sus pruebas? Ivana asintió, cerrando la carpeta con un golpe definitivo. He terminado, su señoría, porque ya no quedaba nada más que demostrar. La verdad estaba ahí, desnuda y cruel, imposible de negar o minimizar. Ahora solo faltaba escuchar el veredicto que cambiaría sus vidas para siempre. La jueza Carmen Herrera permaneció en silencio durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Revisaba meticulosamente cada documento que Ivana había presentado, tomando notas ocasionales con una pluma plateada que brillaba bajo las luces del tribunal. El único sonido audible era el tic-tac del reloj de pared y la respiración entrecortada de Alejandra, que parecía al borde de un ataque de pánico. Sus manos temblaban tanto que había tenido que sentarse sobre ellas para controlar el temblor. Nicolás permanecía inmóvil, con la mirada fija en la mesa como si pudiera atravesarla con la intensidad de su concentración. De vez en cuando, se pasaba la lengua por los labios resecos, un gesto nervioso que Ivana reconocía de los momentos más estresantes de su matrimonio. El abogado Bellido había dejado de tomar notas. Sus papeles estaban esparcidos frente a él en un desorden que reflejaba perfectamente el estado de su estrategia legal, completamente destrozada. Señor Fábregas, dijo finalmente la jueza levantando la vista, ¿desea hacer alguna declaración antes de que dicte mi resolución? Nicolás alzó la cabeza lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Sus ojos, que habían sido su mejor arma de seducción durante años, ahora parecían vacíos y perdidos. Comenzó, pero su voz se quebró inmediatamente. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Su señoría, nunca fue mi intención hacer daño a Ivana de esta manera. ¿De qué manera si tenía intención de hacérselo?, preguntó la jueza con una frialdad que hizo que varios presentes se removieran incómodos en sus asientos. No, lo que quiero decir es que... Nicolás se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que cada palabra que pronunciaba lo hundía más profundo. Es verdad que Ivana me ayudó al principio de mi carrera. Es verdad que sin ella probablemente no estaría donde estoy ahora. Alejandra lo miró con una expresión de alarma creciente. Pero las personas cambian, su señoría. Los matrimonios evolucionan. Yo simplemente crecí en una dirección diferente. ¿Crecer incluye planificar una nueva familia a espaldas de su esposa infértil?
preguntó la jueza sin pestañear. Nicolás abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Era como ver a un pez fuera del agua, desesperado por respirar pero incapaz de encontrar el elemento que le daba vida. Señorita Prats, continuó la jueza, dirigiendo ahora su atención hacia Alejandra. ¿Tiene algo que decir? Alejandra se incorporó ligeramente, con la cara pálida como papel de calco. Su señoría, yo no sabía sobre los problemas de fertilidad de la señora Fábregas cuando empezó mi relación con Nicolás. ¿Pero sí sabía que estaba casado?, preguntó la jueza con tono neutro. Sí, pero él me dijo que su matrimonio había terminado hace tiempo, que solo estaban esperando el momento adecuado para hacer oficial el divorcio. ¿Y cuando se enteró de la situación médica de la señora Fábregas? Alejandra miró nerviosamente hacia Nicolás, buscando alguna señal, alguna indicación de cómo responder. Nicolás me contó que había hablado con ella y que habían decidido de mutuo acuerdo que era mejor separarse. ¿Y no le pareció extraña la coincidencia temporal?, insistió la jueza. Que decidieran separarse justo después de que ella recibiera un diagnóstico que afectaba a su capacidad de tener hijos. Alejandra volvió a mirar a Nicolás, pero esta vez su expresión había cambiado. Ya no buscaba apoyo. Ahora lo miraba con algo parecido al reproche. Bueno, yo supongo que nunca me puse a analizarlo desde esa perspectiva. La jueza tomó algunas notas más antes de continuar. Señora Fábregas, teniendo en cuenta todo lo que ha presentado hoy, ¿cuáles son sus peticiones específicas? Ivana se puso en pie con una dignidad que contrastaba dramáticamente con el estado de descomposición de las otras dos partes. Su señoría, solicito lo siguiente. Primero, la nulidad del régimen de separación de bienes que mi esposo intentó establecer unilateralmente el año pasado. Las pruebas documentales demuestran claramente que mis aportaciones económicas fueron fundamentales en la construcción del patrimonio familiar. Concedido, dijo la jueza sin dudar. Segundo, solicito una compensación económica por daños morales, considerando la humillación pública, el adulterio comprobado y la particular crueldad demostrada en el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida. ¿Qué cantidad considera apropiada? 50.000 euros, su señoría. Nicolás se estremeció visiblemente. Alejandra cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Tercero, solicito la atribución del uso de la vivienda familiar, considerando que fue adquirida con mis ahorros como aval y que mi situación laboral no me permite acceder a una alternativa inmediata. ¿Algo más? Sí, su señoría. Solicito una pensión compensatoria temporal de 1.500 euros mensuales durante 3 años, tiempo que considero necesario para estabilizar mi situación personal y profesional tras 12 años dedicados prioritariamente al hogar y al apoyo de la carrera de mi esposo. La jueza terminó de tomar notas y cerró la carpeta con un golpe seco. Muy bien. Voy a deliberar brevemente y dictaré mi resolución. Se levantó y desapareció por una puerta lateral que daba a su despacho privado. El silencio que siguió era tan pesado que parecía tener peso físico. Alejandra se levantó bruscamente de su asiento. Nicolás, necesito hablar contigo. Ahora. Alejandra, no es el momento. Sí es el momento, le susurró con voz sibilante. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Nicolás la miró con expresión perdida. Significará que tendré que pagar. Pero podemos... ¿Nosotros? Alejandra prácticamente escupió la palabra. ¿Nosotros? Nicolás, yo no firmé para esto. Yo no sabía que ibas a tener que pagar 50.000 euros de daños morales más una pensión de 1.500 al mes. Pero Alejandra, mi amor, no me llames amor, le cortó ella. No aquí, no después de lo que he escuchado hoy. Se dirigió hacia la salida con pasos rápidos y decididos. Nicolás se levantó para seguirla. ¿A dónde vas? A pensar, le gritó por encima del hombro. A pensar si esto es lo que quiero para mi vida. La puerta se cerró con un golpe que resonó como un disparo. Nicolás se quedó de pie en medio de la sala, mirando la puerta cerrada como si no pudiera comprender lo que acababa de pasar. Ivana lo observaba desde su asiento con una mezcla de pena y satisfacción. No era placer lo que sentía al ver su descomposición, sino algo más parecido al alivio, como cuando finalmente te quitas un zapato que te ha estado apretando todo el día. «Nicolás», le dijo suavemente. Él se volvió hacia ella como si hubiera olvidado que estaba allí. «¿Sí?»,
12 años es mucho tiempo para conocer a una persona, le dijo con voz calmada. Yo sabía que este momento llegaría. ¿Qué momento? El momento en que te dieras cuenta de que elegiste mal. Nicolás la miró con una expresión de total incomprensión, como si ella estuviera hablando en un idioma extranjero. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y la jueza Carmen Herrera regresó con un documento en las manos. He tomado mi decisión, anunció. Y con esas 5 palabras, la vida de todos los presentes estaba a punto de cambiar para siempre. La jueza Carmen Herrera se acomodó las gafas y desplegó el documento frente a ella con la solemnidad de quien está a punto de cambiar vidas para siempre. El papel crujió en el silencio absoluto de la sala, un sonido que pareció amplificarse hasta convertirse en el único elemento real en aquella habitación cargada de expectación. En el caso de disolución matrimonial entre Ivana Delgado de Fábregas y Nicolás Fábregas Ruiz, comenzó con voz clara y firme. Este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Nicolás se aferró al borde de la mesa como si fuera lo único que le impedía caerse. Su abogado, Bellido, había dejado de fingir que podía salvar la situación y ahora simplemente escuchaba con la resignación de alguien que contempla un desastre natural. Primero, queda acreditado de manera fehaciente que la señora Fábregas realizó aportaciones económicas sustanciales y continuadas para la formación profesional y el desarrollo de carrera de su esposo, por un montante superior a los 40.000 euros a lo largo de 12 años de matrimonio. Ivana mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, con una compostura que había costado años de silencio y dolor construir. Segundo, queda demostrado que el señor Fábregas mantuvo una relación extramatrimonial prolongada y premeditada, acompañada de un patrón sistemático de humillación hacia su esposa, especialmente cruel en momentos de particular vulnerabilidad de esta última. La puerta de la sala se abrió silenciosamente. Alejandra había regresado, pero permanecía de pie junto a la entrada, como si no pudiera decidir si quedarse o salir corriendo definitivamente. Su maquillaje estaba completamente arruinado y tenía los ojos hinchados de haber llorado. Tercero, las pruebas presentadas revelan una planificación deliberada para minimizar los derechos legítimos de la señora Fábregas en el proceso de disolución matrimonial, así como la intención manifiesta de construir una nueva unidad familiar utilizando el patrimonio generado conjuntamente. Su señoría, intentó intervenir Bellido con voz débil. No he terminado, le cortó la jueza con una mirada que habría congelado lava. Cuarto y particularmente grave, queda acreditado un patrón de crueldad emocional que culminó con el abandono efectivo de la señora Fábregas en el momento de recibir un diagnóstico médico devastador sobre su capacidad reproductiva. Nicolás había empezado a temblar visiblemente. Sus manos, que había utilizado para firmar contratos millonarios y estrechar manos de clientes importantes, ahora le temblaban como hojas en una tormenta. Por todo ello, este tribunal dicta la siguiente resolución. La jueza hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Se estima íntegramente la demanda de la señora Fábregas. Se declara la nulidad del régimen de separación de bienes establecido unilateralmente por el señor Fábregas en 2023. ¿Qué significa eso exactamente?, murmuró Nicolás hacia su abogado. Significa que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran gananciales, respondió Bellido con voz derrotada, incluido tu apartamento, tu coche, tus participaciones en la empresa. Se condena al señor Fábregas al pago de 50.000 euros en concepto de daños morales, continuó la jueza, cantidad que deberá hacerse efectiva en el plazo de 30 días. Alejandra se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en la pared. Se establece una pensión compensatoria de 1.500 euros mensuales durante 3 años, así como el uso y disfrute de la vivienda familiar Cita en la calle Colón, número 43, segundo B, de Valencia, a favor de la señora Fábregas. Pero, ¿y dónde voy a vivir yo?, preguntó Nicolás con voz estrangulada. Eso, señor Fábregas, ya no es competencia de este tribunal, respondió la jueza con sequedad. Debería haberlo pensado antes de planificar su nueva vida a costa de la mujer que financió sus estudios. Bellido garabateó números furiosamente en su libreta. Nicolás,
Entre la indemnización, la pensión y la pérdida del apartamento, estamos hablando de... Se detuvo, palideció y volvió a calcular. Estamos hablando de más de 200.000 euros en 3 años. Además, añadió la jueza como si hubiera escuchado los cálculos del abogado, se establece que el señor Fábregas deberá asumir todos los gastos procesales del presente procedimiento, incluidos los honorarios de la representación letrada de la señora Fábregas. Su señoría, intervino Ivana por primera vez desde que había comenzado la lectura de la sentencia. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Cuándo entra en vigor esta resolución? Con efectos inmediatos. El señor Fábregas tiene un plazo de 15 días para desalojar la vivienda familiar. Nicolás se levantó bruscamente, haciendo que su silla cayera hacia atrás con un estrépito que resonó como un disparo. Esto es imposible. No puedo pagar todo eso. Mi sueldo no da para tanto. Señor Fábregas, dijo la jueza con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria creciente de él. Según la documentación que su esposa ha presentado, usted gana actualmente 7.000 euros netos al mes. Los cálculos son perfectamente asumibles. Pero tengo gastos. Tengo que pagar el coche, las comidas de empresa, la ropa de trabajo, el gimnasio. Tendrá que reevaluar sus prioridades, respondió la jueza con frialdad, o buscar ingresos adicionales. Alejandra había comenzado a caminar hacia la salida de nuevo, pero esta vez Nicolás no se movió para seguirla. Parecía clavado al suelo, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de lo que había perdido. Su señoría, dijo Ivana levantándose con elegancia. ¿Hay algo más que necesite de mi parte? No, señora Fábregas. La sentencia será notificada oficialmente en los próximos días. Puede retirarse cuando guste. Ivana recogió sus documentos y los guardó cuidadosamente en la carpeta que había traído. Cada movimiento era pausado, deliberado, como si quisiera saborear cada segundo de este momento que había imaginado durante meses. Cuando se dirigía hacia la salida, se detuvo junto a Nicolás, que permanecía inmóvil en medio de la sala. Nico, le dijo suavemente, usando el diminutivo que no había pronunciado en meses. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste el día que conseguiste el trabajo en Solartec? Él la miró con ojos vidriosos, como si no la estuviera viendo realmente. Dijiste que sin mí no habrías llegado a ninguna parte, que todo lo que tenías era gracias a mí. Nicolás asintió lentamente, como un niño que admite haber roto algo valioso. Pues ahora ya sabes cuánto valía realmente todo lo que tenías, le dijo con una sonrisa triste. ¿Y cuánto te va a costar haberlo tirado a la basura? Salió de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, Marta la esperaba con una sonrisa que era mitad orgullo, mitad alivio. ¿Cómo te sientes?, le preguntó mientras caminaban hacia la salida. Ivana se detuvo en la puerta del juzgado y respiró profundamente el aire fresco de Valencia. Por primera vez en meses, no olía a perfume de otra mujer, ni a mentiras mal disimuladas. Como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga, respondió, y como si mi vida real acabara de empezar. Detrás de ellas, a través de las ventanas del juzgado, se podía ver a Nicolás todavía de pie en medio de la sala, mirando al vacío. Alejandra ya había desaparecido completamente. La guerra había terminado. Y por primera vez en 12 años, Ivana había ganado algo que realmente valía la pena: su dignidad. 3 semanas después de la sentencia, Nicolás Fábregas descubrió que la humillación legal había sido solo el primer acto de una obra mucho más larga y dolorosa. Era viernes por la tarde en las oficinas de Solartec Valencia, y él estaba intentando concentrarse en el proyecto de la planta solar de Castellón, cuando su jefe directo, Fernando Montoya, apareció en su despacho con una expresión que no prometía nada bueno. «Nicolás, tenemos que hablar», le dijo, cerrando la puerta tras de sí. Fernando era un hombre de 55 años, casado desde hace 30, con la misma mujer, padre de 3 hijas y abuelo orgulloso de 2 nietos. Había sido mentor de Nicolás durante los últimos 5 años y siempre había hablado de él como el futuro de la empresa. ¿Pasa algo, Fernando?, preguntó Nicolás, aunque por el tono de voz ya intuía que sí pasaba y que era algo grave. He estado recibiendo llamadas, Nicolás. Muchas llamadas. Fernando se sentó frente al escritorio, con esa postura tensa que adoptaba cuando tenía que dar malas noticias. ¿Qué tipo de llamadas? Clientes, proveedores,
incluso algunos competidores. Parece ser que la historia de tu divorcio se ha extendido por todo el sector. Nicolás sintió que el estómago se le encogía hasta convertirse en una pelota de hierro fundido. No entiendo. ¿Qué tiene que ver mi vida privada con el trabajo? Fernando lo miró con una mezcla de decepción y pena. Nicolás, trabajamos en un sector muy especializado. Aquí todo el mundo se conoce. Y resulta que Jorge Molina, el director técnico de Renovables Levante, es cuñado de Carmen Herrera. ¿Carmen Herrera? La jueza que llevó tu caso. Jorge estuvo presente en una comida familiar el domingo pasado donde, por lo visto, su cuñada comentó que había tenido uno de los casos más despreciables de su carrera profesional. Nicolás se hundió en su silla como si acabara de recibir un mazazo. No mencionó nombres, por supuesto, continuó Fernando, pero describió el caso con suficiente detalle como para que Jorge pusiera 2 y 2. Un ingeniero de energía solar de Valencia, traición a la esposa que financió sus estudios, embarazo planificado con la amante tras el diagnóstico de infertilidad de la esposa. Fernando, yo puedo explicar. No, Nicolás, no puedes explicar esto. Fernando se levantó y caminó hasta la ventana que daba a la ciudad de las artes y las ciencias. Esta mañana me ha llamado Sebastián Torres, de Energías del Mediterráneo. Me ha dicho que no quiere trabajar más con nosotros si tú sigues siendo el jefe de proyecto de sus instalaciones. ¿Sebastián Torres? ¿Por qué? Porque su esposa lleva 3 años en tratamiento de fertilidad, y cuando se enteró de tu historia por medio de Jorge Molina, le dijo a su marido que no podía trabajar con alguien capaz de abandonar a su mujer por no poder darle hijos. Nicolás se pasó las manos por el pelo, un gesto de desesperación que había desarrollado en las últimas semanas. Pero eso no es exacto. La situación era más compleja. ¿Más compleja? Fernando se volvió hacia él con los ojos brillantes de furia contenida. Nicolás, he leído la sentencia. María, mi esposa, conoce a alguien que trabaja en el juzgado. Todo está muy claro. Tu esposa te pagó un máster de 12,000 euros. Te avaló el coche, te compró trajes, te apoyó durante años. Y cuando se enteró de que no podía tener hijos, le colgaste el teléfono y te fuiste a celebrar con tu amante. ¿No fue así exactamente? ¿No? Entonces dime, ¿cómo fue exactamente? Nicolás abrió la boca, pero se dio cuenta de que no tenía respuesta, porque vista desde fuera, sin las justificaciones que él se había dado a sí mismo durante meses, su historia era exactamente tan despreciable como sonaba. Fernando, llevo 5 años en esta empresa. He generado millones de euros en contratos. No puedes juzgar todo mi trabajo profesional por mi vida privada. ¿No puedo? Fernando regresó al escritorio y se inclinó hacia adelante. Nicolás, nuestro negocio se basa en la confianza. Los clientes tienen que confiar en que vamos a cumplir nuestros compromisos, que vamos a estar ahí cuando nos necesiten, que somos gente de palabra. Se enderezó y se dirigió hacia la puerta. Si eres capaz de traicionar y humillar a la mujer que te ayudó a llegar donde estás, ¿qué garantías tenemos de que no vas a hacer lo mismo con nosotros cuando te convenga? Fernando, espera. Te voy a trasladar al departamento de mantenimiento. Mismo sueldo, pero sin contacto con clientes. Es lo mejor que puedo hacer por ti. La puerta se cerró con un golpe suave que sonó como el final de una carrera de 5 años. Esa misma tarde, mientras Nicolás conducía hacia el pequeño apartamento de una habitación que había alquilado en Benimaclet, lo único que podía permitirse después de pagar la primera mensualidad de la pensión de Ivana, su teléfono sonó. Era Alejandra. No hablaban desde el día del juicio, cuando ella había salido corriendo del tribunal. Había ignorado sus llamadas durante 3 semanas, y sus mensajes de WhatsApp mostraban solo una marca gris. Entregado, pero no leído. Alejandra respondió con una mezcla de esperanza y desesperación. Hola, Nicolás. Su voz sonaba fría, distante. Necesito hablar contigo. Por supuesto. ¿Dónde estás? Puedo ir a buscarte, podemos cenar, hablar de todo esto. No, Nicolás. No es esa clase de conversación. Algo en su tono hizo que él aparcara el coche en una plaza de Benimaclet y prestara total atención. Escucha, lo he estado pensando mucho estas semanas, y creo que necesito tiempo para reflexionar. ¿Tiempo? Alejandra, amor mío, sé que la situación es complicada, pero podemos solucionarlo. Podemos empezar de nuevo, buscar un piso más pequeño al principio. Yo puedo pedir un préstamo para... No, Nicolás, no lo entiendes. No se trata de dinero.
Hubo una pausa larga en la que él solo escuchó la respiración entrecortada de ella. Se trata de quién eres realmente. ¿Y de quién soy yo? ¿Qué quieres decir? He estado hablando con mi hermana, con mis amigas, incluso con mi madre, y todas me han hecho la misma pregunta. Si eres capaz de tratar así a una mujer que te dio todo durante 12 años, ¿cómo me vas a tratar a mí cuando pasen otros 12 años? Pero contigo es diferente, Alejandra. Tú me entiendes. Tú compartes mis ambiciones. Nicolás, cuando empezamos tú me parecías un hombre exitoso, seguro de sí mismo, con futuro. Pero ahora veo las llamadas de tu jefe, veo cómo te han apartado de los proyectos importantes, veo tu apartamento de una habitación en un barrio que no me gusta. Esto es temporal, Alejandra. En unos meses todo se habrá olvidado y... No se va a olvidar, Nicolás. He hablado con gente del sector. Tu reputación está destrozada. Y yo no puedo estar con alguien que... No terminó la frase, pero no hacía falta. Alejandra, por favor, te amo. Podemos intentarlo. Adiós, Nicolás. La línea se cortó. Nicolás se quedó sentado en su coche durante una hora, en una plaza de Benimaclet que no conocía, en un barrio al que nunca había pensado que tendría que mudarse, sosteniendo un teléfono que ya no sonaba para nada importante. Mientras tanto, a 3 kilómetros de distancia, en el apartamento de la calle Colón que ahora era oficialmente suyo, Ivana terminaba de ordenar el despacho que había creado en lo que antes era el cuarto de invitados que nunca llegaban. Se había inscrito en un curso online de gestión hospitalaria que empezaría el lunes. Con la pensión de Nicolás y su salario del hospital, por primera vez en años tenía estabilidad económica suficiente para invertir en su propio crecimiento profesional. En la mesita de noche tenía 3 libros que había comprado esa mañana: Reconstruyendo después del desamor, Finanzas personales para mujeres y El arte de vivir sola y feliz. Por primera vez en 12 años, no tenía que consultar con nadie qué comprar en el supermercado, qué programa ver en la televisión o a qué hora acostarse, y aunque había momentos de melancolía, de recuerdos de los buenos tiempos con Nicolás, principalmente sentía algo que había olvidado que podía sentir: paz, y la certeza de que había hecho lo correcto. Mientras preparaba la cena solo para ella, una ensalada de tomate con mozzarella que a Nicolás nunca le había gustado, pensó en las palabras que la jueza había dicho el día de la sentencia. La vida de todos los presentes estaba a punto de cambiar para siempre. Tenía razón, había cambiado. Y por primera vez desde que podía recordar, Ivana estaba impaciente por ver qué le deparaba el futuro. 6 meses después de la sentencia, Valencia había comenzado a vestirse de primavera, y con ella llegaron cambios que nadie habría podido predecir el día que Ivana salió del juzgado con su carpeta de pruebas bajo el brazo. Era un martes de marzo cuando Ivana recibió una llamada inesperada en el hospital. Estaba terminando su turno de mañana en la planta de traumatología, organizando los historiales de los pacientes que había atendido, cuando su teléfono móvil vibró con un número que no reconocía. Diga, señora Fábregas. Perdón, señora Delgado. Soy Patricia Molina, directora de Recursos Humanos del Hospital La Fe. ¿Podría hablar un momento con usted? Ivana sintió un pequeño vuelco en el estómago. Las llamadas de Recursos Humanos nunca traían noticias neutras. Por supuesto, dígame. Verá, hemos estado revisando su expediente profesional y nos ha llamado mucho la atención su trayectoria. 15 años como auxiliar de enfermería, excelentes evaluaciones, y ahora veo que está cursando el certificado de gestión hospitalaria. Así es, confirmó Ivana preguntándose a dónde quería llegar aquella conversación. Nos gustaría ofrecerle una posición en nuestro departamento de coordinación de pacientes. Es un puesto que combina atención directa con tareas administrativas. El salario sería de 2.200 euros mensuales más beneficios. Ivana tuvo que sentarse en la silla más cercana. ¿Perdone? Sé que es un cambio importante, pero creemos que su experiencia y su formación adicional la convierten en una candidata ideal. Además, Patricia hizo una pausa. Me han hablado muy bien de usted. ¿Puedo preguntar quién? Carmen Herrera es amiga de mi familia desde hace años. Me comentó que había conocido a una mujer extraordinaria en circunstancias profesionales, alguien que había demostrado una dignidad y una fortaleza poco comunes. Cuando me describió su situación, supe que era exactamente el tipo de persona que necesitamos en nuestro equipo.
Por un momento Ivana no pudo hablar. La idea de que la jueza hubiera hablado de ella, de que hubiera causado suficiente impresión como para que se acordara de ella meses después, la emocionó más de lo que había esperado. ¿Cuándo podría empezar?, preguntó finalmente. ¿Le viene bien el próximo lunes? Esa tarde, Ivana llamó a Marta para contarle las noticias. 2.200 euros, gritó su hermana por el teléfono. Ivana, con eso y la pensión de Nicolás, vas a estar mejor económicamente de lo que habéis estado nunca. Era cierto. Entre el nuevo salario y los 1.500 euros mensuales que Nicolás seguía pagando religiosamente, probablemente aterrorizado por la idea de tener más problemas legales, Ivana iba a tener más estabilidad financiera que en cualquier momento de su vida adulta. ¿Sabes qué voy a hacer?, le dijo a Marta. Voy a abrir una cuenta de ahorros, una cuenta que sea solo mía, para mi futuro. Me parece perfecto. ¿Y sabes qué más deberías hacer? ¿Qué? Salir, conocer gente, divertirte un poco. Ivana rió. Marta, tengo 34 años y acabo de salir del matrimonio más largo de mi vida. No estoy preparada para... No estoy hablando de novios, le interrumpió Marta. Estoy hablando de vida social. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a cenar con amigas? ¿O al cine? ¿O simplemente a tomar algo sin tener que pedir permiso o dar explicaciones? La pregunta hizo que Ivana se detuviera a pensar. ¿Cuándo había sido la última vez? No conseguía recordarlo. El viernes hay una cena benéfica en el Casino de Agricultura. Es para recaudar fondos para investigación sobre infertilidad. Ana, mi compañera de trabajo, me ha dado 2 entradas porque no puede ir. ¿Te vienes conmigo? No sé, Marta. ¿Una cena benéfica? No tengo nada que ponerme para... Tienes ese vestido azul marino que te compraste para la boda de nuestro primo, y que solo has usado una vez porque a Nicolás le parecía demasiado llamativo. Ivana recordó el vestido. Era precioso, elegante sin ser ostentoso, y efectivamente solo se lo había puesto una vez porque Nicolás había hecho comentarios despectivos sobre él. Está bien, decidió. Vamos. El viernes por la noche, Ivana se miró al espejo del dormitorio principal. Su dormitorio se corrigió a sí misma, y apenas se reconoció. El vestido azul marino le quedaba mejor de lo que recordaba. Se había hecho mechas en el pelo por primera vez en años, y por alguna razón que no podía explicar, parecía más alta, más segura de sí misma. La cena benéfica resultó ser mucho más agradable de lo que había esperado. Conoció a médicos, investigadores, otros profesionales sanitarios, gente que la escuchaba cuando hablaba y que parecía genuinamente interesada en sus opiniones. Durante la subasta benéfica, cuando el presentador habló sobre la importancia de apoyar a las mujeres que luchaban contra la infertilidad, Ivana sintió una punzada familiar de tristeza, pero por primera vez no fue una tristeza que la paralizara. Era una tristeza que convivía con la esperanza, con la sensación de que su vida tenía un propósito que iba más allá de los hijos que no había podido tener. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Marta, notando su expresión. Sí, respondió Ivana, sorprendiéndose de lo cierto que sonaba. Me encuentro bien, realmente bien. Mientras tanto, en un bar de barrio en Benimaclet, Nicolás bebía su tercera cerveza de la noche en solitario. Era viernes, pero ya no tenía ningún sitio especial al que ir. Alejandra había comenzado a salir con un abogado especializado en derecho mercantil que tenía despacho propio en el centro de Valencia. Lo había sabido por Instagram, donde ella había subido fotos de una cena en el restaurante La Salita, un sitio al que él nunca había podido permitirse llevarla. El trabajo en mantenimiento lo estaba matando lentamente. 8 horas al día revisando instalaciones solares ya construidas, sin creatividad, sin desafíos, sin el respeto que había tardado años en construir. Sus antiguos colegas lo saludaban con educación fría cuando se cruzaban por los pasillos, pero las conversaciones de café, las invitaciones a las reuniones de planificación, las consultas sobre proyectos complejos, habían desaparecido completamente. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Por un momento pensó que podría ser Alejandra, pero era solo un recordatorio bancario. El próximo lunes se cargarían en su cuenta los 1.500 euros de la pensión de Ivana, 1.500 euros que representaban más de la cuarta parte de su salario neto actual, 1.500 euros que seguiría pagando durante 2 años y medio más.
Se terminó la cerveza de un trago y pidió otra. En la mesa de al lado, dos hombres de su edad hablaban de sus planes para el fin de semana. Uno iba a llevar a sus hijos al parque de atracciones. El otro tenía una cena romántica con su mujer para celebrar su aniversario de bodas. Nicolás pensó en lo que él iba a hacer el fin de semana. Probablemente quedarse en su apartamento de una habitación, viendo series en Netflix y pidiendo comida a domicilio porque cocinar para uno solo le daba pereza. Pensó en Ivana, en si también estaría sola un viernes por la noche, en si también se sentiría tan vacía como él. Parte de él esperaba que sí, que estuviera pagando algún tipo de precio emocional por haber destruido su matrimonio. Pero en el fondo de su corazón, en un rincón de honestidad que aún conservaba, sabía que probablemente no era así. Sabía que Ivana era más fuerte que él, más íntegra, más capaz de reconstruirse. Y esa certeza, más que cualquier sentencia judicial, era lo que realmente lo estaba matando. Se terminó la cuarta cerveza y salió del bar tambaleándose ligeramente. Mientras caminaba hacia su apartamento por las calles mal iluminadas de Benimaclet, pasó por delante de una pareja joven que se reía y se abrazaba bajo una farola. Tenían la edad que él y Ivana tenían cuando se conocieron, cuando todo parecía posible, cuando el futuro era una promesa brillante que iban a cumplir juntos. Cuando llegó a su portal, se detuvo un momento antes de subir. Desde allí se veía a lo lejos las luces del centro de Valencia, donde probablemente estaba ocurriendo una vida que él ya no formaba parte. Subió los 4 pisos hasta su apartamento, encendió la televisión y se sirvió una copa más. En algún lugar de esas mismas luces de Valencia, Ivana estaba brindando por la investigación médica, conociendo gente nueva, riéndose por primera vez en meses. No lo sabía, y probablemente no le habría importado si lo hubiera sabido. Había aprendido a ser feliz sin él, y esa era la venganza más perfecta de todas. 1 año y medio después de la sentencia, Valencia celebraba las fallas con su tradicional explosión de color, pólvora y alegría. Las calles estaban llenas de turistas, el aire olía a buñuelos y pólvora, y la ciudad entera parecía vibrar con una energía contagiosa. Ivana caminaba por la calle Colón hacia su apartamento, cargada con bolsas de la compra y con una sonrisa que se había vuelto natural en los últimos meses. Venía del Corte Inglés, donde había comprado ingredientes para la paella que iba a preparar el domingo para Marta, su cuñado Carlos y los niños. Era la primera vez en años que organizaba una comida familiar en su propia casa, sin tener que consultar horarios o preferencias con nadie más que ella misma. Su nueva vida había encontrado un ritmo que le gustaba. El trabajo en el Hospital La Fe había resultado ser exactamente lo que necesitaba, lo suficientemente desafiante para mantenerla motivada, pero no tan estresante como para agotarla. Sus compañeros la respetaban, sus superiores valoraban sus aportaciones, y por primera vez en su carrera profesional sentía que tenía futuro real de crecimiento. Había empezado a ahorrar dinero de forma sistemática. Cada mes apartaba 500 euros en una cuenta que había abierto exclusivamente para ella, sin ningún otro titular. Era una sensación extraña y liberadora saber que ese dinero era completamente suyo, que podía gastarlo, ahorrarlo o invertirlo, sin tener que justificar sus decisiones ante nadie. También había comenzado a hacer pequeños cambios en el apartamento. Nada dramático, pero sí cosas que reflejaran su gusto personal. Había cambiado las cortinas grises que a Nicolás le parecían prácticas por unas de color terracota que llenaban el salón de calidez. Había reorganizado los muebles para crear un rincón de lectura junto a la ventana. Había llenado las estanterías de libros que siempre había querido leer, pero nunca había encontrado tiempo. Mientras subía en el ascensor hacia el segundo piso, pensó en la conversación que había tenido esa misma mañana con Elena, una de sus nuevas compañeras de trabajo. «Ivana, ¿te has planteado alguna vez estudiar enfermería?», le había preguntado Elena durante el descanso del café. «Con tu experiencia y tu forma de tratar a los pacientes, serías excepcional». La idea había estado rondándole la cabeza toda la semana. Estudiar enfermería a los 35 años no era imposible, especialmente con la estabilidad económica que ahora tenía. Podría hacerlo por las tardes, manteniendo su trabajo actual, y en 3 años tendría un título universitario que le abriría puertas que nunca había imaginado. Por primera vez en su vida, el futuro le parecía una aventura en lugar de una obligación.
Cuando abrió la puerta de su apartamento, encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo. Su nombre estaba escrito en una caligrafía que reconoció inmediatamente: Nicolás. Lo abrió con curiosidad más que con nerviosismo. Hacía meses que no tenía noticias suyas, más allá de las transferencias bancarias mensuales que seguían llegando con la regularidad de un reloj suizo. Querida Ivana, comenzaba la carta. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, y lo entiendo. Pero necesitaba escribirte estas líneas porque hay cosas que tengo que decir y que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Tienes razón en todo. Tienes razón en cada una de las cosas que dijiste en el tribunal, en cada acusación que hiciste, en cada lágrima que derramaste por mi culpa. He pasado estos meses intentando justificarme, intentando encontrar explicaciones que me hicieran sentir menos culpable. Pero la verdad es muy simple. Te fallé de la manera más cruel posible. Te fallé como marido, como compañero, como ser humano. Tú me diste todo. Tu dinero, tu tiempo, tu fe, tu amor incondicional. Y yo lo cogí todo sin valorarlo, convenciéndome de que me lo merecía, de que era natural que tú me apoyaras porque yo era especial, porque tenía potencial. Cuando conseguí el éxito profesional, en lugar de agradecértelo, me convencí de que lo había logrado solo. Peor aún, empecé a verte como un recordatorio de lo que había sido antes, en lugar de reconocerte como la persona que me había ayudado a llegar donde estaba. Y luego vino lo peor, tu diagnóstico de infertilidad. En lugar de estar a tu lado cuando más me necesitabas, te abandoné emocional y físicamente. Te castigué por algo que no era tu culpa, como si tu incapacidad de darme hijos fuera una traición personal hacia mí. No hay perdón para eso, Ivana. No hay explicación que lo justifique. Alejandra me dejó hace 6 meses. Conoció a alguien más estable, según sus palabras. Alguien sin el equipaje emocional y financiero que yo arrastro. Me di cuenta de que para ella yo solo había sido un escalón hacia algo mejor, igual que tú habías sido para mí un escalón hacia donde yo quería llegar. La diferencia es que tú me amabas de verdad. Tú te sacrificaste por nosotros, por un futuro que creíste que íbamos a construir juntos. Alejandra nunca se sacrificó por nada, solo calculó. Ahora entiendo la diferencia. Mi trabajo nunca se ha recuperado. Fernando me comunicó la semana pasada que mi contrato no será renovado cuando expire en diciembre. Dice que la empresa necesita sangre nueva y una imagen más profesional. Ambos sabemos que es una forma educada de decirme que mi reputación en el sector está destrozada para siempre. Voy a tener que buscar trabajo fuera de Valencia, probablemente fuera de España. He estado mirando ofertas en Marruecos, en algunos países de América Latina, lugares donde nadie conozca mi historia, donde pueda empezar de cero. Pero antes de irme, necesitaba que supieras algo. He solicitado al banco que las transferencias de tu pensión compensatoria continúen automáticamente aunque yo me vaya del país. He firmado todos los documentos necesarios para que no tengas que preocuparte por eso, independientemente de dónde esté yo o cuál sea mi situación. También quería que supieras que he estado siguiendo tu carrera de lejos. Me enteré de tu nuevo trabajo en la fe, de tu promoción, de que estás estudiando gestión hospitalaria. Me alegro, Ivana. Me alegro de verdad. Mereces todo el éxito que estás teniendo. Mereces toda la felicidad que puedas encontrar. Y mereces a alguien que te valore desde el primer día. No alguien que necesite perderte para darse cuenta de lo que tenía. Yo tuve a la mujer más extraordinaria del mundo, y la cambié por una ilusión. Tuve amor verdadero, y lo cambié por admiración superficial. Tuve a alguien que me conocía y me amaba tal como era, y la cambié por alguien que solo amaba lo que yo podía darle. Fue el peor error de mi vida, y voy a pagarlo durante el resto de mis días. No te pido perdón, porque no lo merezco. No te pido una segunda oportunidad, porque no la merezco. Solo quería que supieras que ahora entiendo quién eres realmente, cuánto vales, y cuánto perdí cuando decidí traicionarte. Espero que encuentres a alguien que te ame como mereces ser amada, desde el primer día, sin condiciones, sin calculadoras. Espero que seas inmensamente feliz. Nicolás. PD. En el sobre también encontrarás las llaves del trastero del sótano. Dentro hay algunas cosas que eran tuyas antes del matrimonio. Las joyas de tu abuela, los libros de cuando estudiabas, algunas fotos familiares. Pensé que te gustaría recuperarlas.
Ivana terminó de leer la carta sentada en su sofá, con una taza de té que se había enfriado sin que se diera cuenta. Afuera, los petardos de las fallas estallaban de vez en cuando, creando un contrapunto extraño a sus pensamientos. No sintió tristeza, no sintió rabia, no sintió satisfacción vengativa. Sintió por primera vez desde que todo había comenzado, una especie de paz completa. Nicolás finalmente había entendido. Finalmente había visto la realidad tal como era, sin autoengaños ni justificaciones. Y esa comprensión, aunque llegara demasiado tarde para salvar su matrimonio, era en cierto modo lo único que ella había necesitado escuchar para cerrar completamente ese capítulo de su vida. Se levantó, dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio, no porque quisiera releerla, sino porque representaba el final definitivo de una historia que había durado demasiado tiempo. Luego bajó al trastero a buscar las cosas que Nicolás había mencionado. Las joyas de su abuela estaban exactamente donde las recordaba, envueltas en el mismo pañuelo de seda azul con el que las había guardado cuando se casó. Los libros de su época de estudiante olían a papel viejo y a recuerdos. Las fotos familiares le arrancaron una sonrisa. Sus padres en su juventud, ella y Marta de niñas, momentos de una vida que había existido mucho antes de Nicolás y que seguiría existiendo mucho después. Mientras subía con la caja en los brazos, pensó en lo extraño que era que las posesiones más valiosas fueran siempre las que tenían que ver con el pasado lejano o con el futuro por construir, nunca con el presente que se estaba desmoronando. Esa noche, mientras cenaba en su pequeña mesa junto a la ventana, paella de verduras, su plato favorito que Nicolás nunca había apreciado, recibió un mensaje de Elena. Ivana, ¿te acuerdas de que te comenté lo de estudiar enfermería? He estado hablando con la coordinadora académica de la universidad. Dice que con tu experiencia podrías convalidar varias asignaturas. ¿Te interesa que quedemos mañana para verlo? Ivana sonrió y escribió de vuelta. Me interesa mucho. Gracias por pensarlo. Guardó el teléfono y siguió cenando, mirando por la ventana las luces de Valencia que se extendían hacia el horizonte. Somewhere out there, Nicolás estaba probablemente haciendo las maletas para irse a un país donde nadie conociera su historia. Alejandra estaba probablemente cenando en algún restaurante elegante con su nuevo novio abogado. Y ella estaba aquí, en su apartamento, planificando estudios universitarios a los 35 años, ahorrando dinero para un futuro que por primera vez en mucho tiempo parecía completamente suyo. No había ganado la guerra por venganza, había ganado algo mucho mejor, había ganado su vida de vuelta, y esa era una victoria que nadie podría quitarle jamás. Afuera, los fuegos artificiales de las fallas iluminaron el cielo nocturno de Valencia, con colores brillantes que prometían nuevos comienzos. Ivana los observó desde su ventana, con su copa de vino en la mano y una sonrisa tranquila en los labios. La guerra había terminado, y todos habían obtenido exactamente lo que se merecían. 2 años después. Valencia, octubre de 2026. El otoño valenciano había llegado con esa luz dorada que convertía la ciudad en una postal perfecta. Las hojas de los naranjos comenzaban a cambiar de color, y el aire tenía esa frescura que anunciaba el final del calor agobiante del verano. Ivana Delgado, había recuperado definitivamente su apellido de soltera, caminaba por el campus de la Universidad de Valencia con una carpeta bajo el brazo y una sensación de satisfacción que aún la sorprendía. Acababa de salir de su última clase de Fundamentos de Enfermería Geriátrica, una de las asignaturas más complejas del segundo año de carrera. A los 36 años, ser estudiante universitaria tenía sus desafíos, pero también tenía ventajas que no había anticipado. Su experiencia de 15 años como auxiliar le daba una perspectiva práctica que sus compañeros de 20 años no tenían. Los profesores la respetaban, sus notas eran excelentes, y había encontrado en los estudios una pasión que había olvidado que podía sentir. Su vida había encontrado un equilibrio que jamás había imaginado posible durante los años de matrimonio. Trabajaba 4 días a la semana en el Hospital La Fe, habían accedido a reducir su jornada para que pudiera estudiar, y los otros 3 días los dedicaba completamente a la universidad. Económicamente, seguía estando mejor que nunca. Su salario reducido, más la pensión de Nicolás que seguía llegando puntualmente desde algún lugar de Chile,
más sus ahorros acumulados le daban una seguridad que nunca había conocido. Pero lo más importante no era el dinero. Era la sensación de que, por primera vez en su vida adulta, estaba construyendo algo que era completamente suyo. Mientras esperaba el autobús que la llevaría de vuelta al centro, su teléfono sonó. Era Marta. «¿Cómo ha ido la clase?», le preguntó su hermana. «Bien. Agotadora, pero bien. Hemos estado estudiando técnicas de cuidados paliativos. Es duro, pero necesario. ¿Sigues pensando en especializarte en oncología?». «Cada vez más. Creo que es donde puedo aportar más». Había tomado esa decisión después de meses de reflexión. Quería trabajar con pacientes que luchaban contra enfermedades graves, especialmente mujeres. Su propia experiencia con el dolor, con la pérdida, con la traición, le había dado herramientas emocionales que podían ser útiles para otras personas en momentos difíciles. «Por cierto», añadió Marta, «ayer me encontré con Pilar, la hermana de Alejandra». Ivana sintió una pequeña punzada de curiosidad. Hacía meses que no sabía nada de ninguno de los protagonistas de su antigua vida. ¿Ah, sí? Alejandra se casó el mes pasado con el abogado ese. Por lo visto fue una boda por todo lo alto en el Hotel Villa Magna de Madrid. Pilar me enseñó fotos en Instagram. «Me alegro por ella», dijo Ivana, sorprendiéndose de que fuera completamente sincera. «¿De verdad?». «De verdad. Alejandra consiguió lo que quería: estabilidad económica y estatus social. Y probablemente el abogado también consiguió lo que quería: una mujer joven y ambiciosa que lo haga quedar bien en los eventos profesionales. Mientras sean honestos el uno con el otro sobre qué tipo de matrimonio están construyendo, puede funcionar». «Eres más madura que yo», rió Marta. «Yo aún tengo ganas de tirarle huevos». «Ya no vale la pena el enfado, Marta. Alejandra no me quitó a mi marido. Mi marido se fue solo. Ella simplemente estaba allí para recogerlo». Era una reflexión que había llegado después de muchos meses de terapia. Al principio había cargado toda su rabia sobre Alejandra, como si fuera la única responsable de la destrucción de su matrimonio. Pero con el tiempo, había entendido que Alejandra había sido simplemente el síntoma, no la causa. La causa había sido la evolución de Nicolás hacia alguien que ya no valoraba lo que tenía, que siempre estaba buscando algo más, algo mejor, algo que lo hiciera sentirse más importante. ¿Y de Nicolás has sabido algo? La pensión sigue llegando cada mes. Supongo que está cumpliendo con lo que prometió en la carta. ¿Nunca te ha dado curiosidad saber cómo le va? Ivana lo pensó por un momento. Al principio sí. Los primeros meses después de irse esperaba noticias, que alguien me contara si estaba bien o mal, si le había ido bien el trabajo en Chile, pero ya no. Es como preguntarse por alguien que conociste en el instituto hace 20 años. Forma parte del pasado, pero ya no forma parte de mi presente. El autobús llegó y Ivana subió, despidiéndose de Marta. Durante el trayecto hacia casa, pensó en lo extraño que era el proceso de desenamorarse de alguien con quien has compartido 12 años de vida. No había sido inmediato, ni dramático. Había sido gradual, como cicatrizar de una herida profunda. Primero había dejado de dolerle cuando pensaba en él, luego había dejado de pensar en él a diario, después había dejado de soñar con él, y finalmente había llegado este estado de neutralidad serena donde Nicolás era simplemente alguien que había sido importante en su vida durante un tiempo, pero que ya no tenía ningún poder emocional sobre ella. Cuando llegó a su apartamento, que ahora tenía plantas en todas las ventanas, libros apilados en las mesas y cuadros que había elegido solo porque le gustaban, encontró un sobre en el buzón. Era una invitación de la universidad para la ceremonia de entrega de becas de excelencia académica. Había ganado una beca de 1.000 euros por sus notas del primer año de carrera. Se sirvió una copa de vino, un ritual que había desarrollado para celebrar las pequeñas victorias cotidianas, y se sentó en su rincón de lectura favorito para revisar los apuntes del día. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena, su compañera del hospital. ¿Sigues libre mañana para ir al cine? Dan esa película francesa que querías ver. Por supuesto, escribió de vuelta. ¿Quedamos a las 7? Había desarrollado un grupo de amigos, compañeros de la universidad, colegas del hospital, vecinos del barrio, que llenaban su vida social de una manera que no había experimentado durante el matrimonio. Eran relaciones elegidas, no obligaciones familiares o sociales. Gente que la conocía como Ivana, no como la mujer de Nicolás.
Mientras repasaba sus notas de anatomía, sonó el timbre del portero automático. «Diga, señorita Ivana Delgado, tengo una entrega para usted». Era un ramo de flores, rosas blancas y eucalipto, elegante y sencillo. La tarjeta decía: «Felicidades por la beca de excelencia. Tu éxito nos llena de orgullo. Con cariño, el equipo de coordinación de pacientes del hospital La Fe». Se quedó mirando las flores durante un momento, emocionada. En los últimos 2 años había aprendido a valorar este tipo de reconocimientos. Pequeños gestos que confirmaban que había personas que apreciaban su trabajo, que notaban sus logros, que se alegraban de sus éxitos. Durante su matrimonio, cada triunfo había estado siempre eclipsado por algo relacionado con Nicolás. O él tenía alguna crisis que requería atención inmediata, o había conseguido algo más importante que minimizaba sus logros, o simplemente no estaba disponible emocionalmente para celebrarla. Ahora, cada victoria era completamente suya. Puso las flores en un jarrón y las colocó en el centro de la mesa del comedor. Luego se preparó la cena, salmón con verduras, algo que había aprendido a cocinar en las clases de nutrición saludable a las que se había apuntado, y cenó tranquilamente mientras leía un artículo sobre técnicas de comunicación con pacientes oncológicos. A las 10, como todas las noches desde hacía meses, apagó el teléfono y se dedicó 1 hora de lectura personal. Esa noche eligió una novela de Elena Ferrante que llevaba semanas queriendo terminar. Cuando se fue a la cama, antes de apagar la luz, miró el diploma de su primer año de enfermería que había enmarcado y colgado en la pared del dormitorio. Justo al lado había colgado la foto de su graduación, donde aparecía sonriendo con la toga académica, flanqueada por Marta y sus padres. Era una foto que le gustaba mirarse antes de dormir, porque le recordaba algo que había tardado 36 años en entender, que la felicidad no venía de que otra persona la eligiera o la valorara. La felicidad venía de elegirse a sí misma, y esa era una elección que podía hacer todos los días, durante el resto de su vida. Apagó la luz y se durmió con una sonrisa, mientras afuera los sonidos nocturnos de Valencia, tráfico lejano, conversaciones en terrazas, música de alguna fiesta, creaban la banda sonora perfecta para una vida que finalmente era completamente suya. En algún lugar de Santiago de Chile, Nicolás probablemente también se estaba preparando para dormir en un apartamento que no conocía, rodeado de una vida que había construido desde cero después de perderlo todo. En algún lugar de Madrid, Alejandra probablemente estaba cenando en algún restaurante elegante con su nuevo marido, planificando el futuro próspero que siempre había buscado. Y aquí, en Valencia, Ivana se dormía tranquila en la cama que había elegido, en el apartamento que había decorado a su gusto, soñando con exámenes universitarios y proyectos profesionales y fines de semana con amigos. 3 vidas, 3 destinos, 3 finales que reflejaban perfectamente las decisiones que cada uno había tomado cuando tuvo que elegir entre el amor verdadero y sus ambiciones personales. La vida, como siempre, había sido perfectamente justa. Cada uno había obtenido exactamente lo que había elegido buscar. Y en el caso de Ivana, lo que había encontrado al final era mucho mejor de lo que había perdido al principio. Fin, muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.